Bienvenidos al Último Pito. Hoy tenemos entrevista. Antes de darle paso, de presentar a nuestro invitado, quiero saludar como siempre a mi compañero Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos estén viendo. El saludo de siempre, ¿no? El saludo de siempre. A ver si nos ven, porque yo creo que nuestras madres, algún amigo nos ve, ¿no? Alguien más va cayendo ¿no? poco a poco. A ver si es verdad. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Bien hallado, muchísimas gracias y estoy muy bien y me siento muy cómodo aquí. Y además, lo tengo que decir y tengo que empezar a decirlo, quiero empezar la entrevista así, si me lo permiten ustedes, que son los que entrevistan. En la previa a este podcast me ha encantado muchísimo conversar con ustedes y creo que son todo un descubrimiento para la isla de La Palma. Muchísimas gracias, muy agradable. Muchísimas gracias. Bueno, Jonathan, vamos a empezar, como hacemos con todos los invitados, conociendo un poquito sobre la vida del invitado, desde su infancia hasta la etapa actual. Entonces, primera pregunta, lugar de nacimiento. Pues nací en Breña Alta, un 25 de abril de 1983, en el antiguo hospital, cuando en ese momento el hospital estaba en Santa Cruz de La Palma. Si geográficamente situamos donde nací, nací en Santa Cruz de La Palma, pero sabemos que es donde te inscribas, ¿no? Y me inscribieron en Breña Alta y vivía en Breña Alta y me fui automáticamente del hospital a Breña Alta. Ya luego, como saben, el hospital ahora se nace en Breña Alta. Sí. Ahora sí. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, el barrio de Breña Alta, donde... En San Pedro. En San Pedro. Al principio me fui durante un año a una casa de alquiler que habían alquilado mis padres en la zona del Bresal y luego hasta los 6 años estuve casi al lado del ayuntamiento, a 300 metros del ayuntamiento. Yo de hecho me paseaba en una bicicleta en la calle, en la Blas Pérez González, entre el ayuntamiento y mi casa, justamente donde está ahora mismo la calle Guairín, que está una floristería por allí, no sé si saben, una floristería histórica con una tienda de deportes. Pues al lado estaba mi casa antes de urbanizar todo el municipio. O sea, curioso, ¿eh? Una casita muy pequeñita también de alquiler que vivíamos ahí. Ya desde niño delante del ayuntamiento paseando, ni que fuera un presagio, ¿no? Sí, puede hasta parecerlo, ¿no? Que al final empecé en el alborde del ayuntamiento. Sí. Genial. ¿Cómo era cuando eras niño? ¿Cómo era tu entorno familiar? Bueno, se dice, ¿no? En una familia muy humilde, pero yo quiero decirlo de otra manera, ¿no? Una familia sencilla, una familia ligada a la ganadería, ligada a la agricultura. De pequeño, pues, criamos cochinos en mi casa. Teníamos cochinos, gracias a los cochinos tuvimos un impulso económico, mi padre tuvo un impulso económico que le permitió comprar un terreno y hacer una casa conjuntamente con su trabajo. O sea, los cochinos era secundario. Mi madre también ayudaba a criar los cochinos. Tuvimos conejos, una granja de conejas parideras que a su vez vendíamos los conejos. Tuvimos cabras, pero no muchas cabras. Pero sí tuvimos 100 ovejas. Yo tuve 100 ovejas y cuidé 100 ovejas desde cuarto de la ESO, más o menos, hasta segundo bachiller. Por lo tanto, siempre he estado ligado a los animales y ha sido un complemento de renta que hemos tenido en mi casa y en mi familia, pues que nos ha permitido de alguna forma mantener la economía familiar, una familia somos 3 hermanos. Yo soy en este caso el mayor de los 3 y bueno, mi padre, una persona muy trabajadora, con mucha emprendeduría, con una capacidad de negociación brutal y en ese sentido pues echó la familia para adelante y consiguió hacer un patrimonio gracias a un trabajo de día y noche, ¿no? De ir los sábados a coger las cepas de los plátanos que las podíamos coger una vez que cortaban la piña para echársela a las ovejas, de ir a buscar pinillo para ponerle debajo, para luego hacer estiércol, y así hemos estado durante todo este tiempo mientras me formaba y estudiaba. Trabajé todos los veranos también y así en ese sentido se ha desarrollado mi infancia entre trabajo y formación. En mi casa de pequeñito también teníamos no gran cosa, pero siempre criábamos, me acuerdo, 8 cochinos, 30 o 40 conejos, 30 o 40 gallinas y 4 cabras.
Y es lo que digo yo, es hiper sacrificado porque a la cabra o al cochino le da lo mismo que sea domingo, 1 de enero, Viernes Santo, va a comer igual, hay que ordeñarlas igual, hay que... Sí, o sea que con 100 ovejas trabajo no te faltó. No, desde luego. Y Jonathan, ¿a qué colegio fuiste en tu infancia? Al colegio público de referencia de mi pueblo, que era el Manuel Galván de las Casas, y es el Manuel Galván de las Casas. Lo que pasa es que ahora tenemos 5 colegios en el municipio. 5 colegios. En este momento sí, está formado por 3 unitarias, Buenavista, Breña y Botaso, y luego 2 colegios que ya han pasado a no ser unitarias. Miranda, que venía de ser una unitaria, ya un colegio con más de 170 alumnos, un colegio potente, y ya un colegio más grande, que ha sido el colegio de referencia históricamente, que es el Manuel Galván de las Casas, que está situado allí en Elías Pérez, por debajo también, cerca del casco urbano. Y como alumno, como niño en esa época en el colegio, ¿cómo dirías que, o cómo decían tus profesores o tu familia, los mayores, cómo eras como alumno, como niño escolarizado? ¿Qué comportamiento, qué actitud? ¿Eras un poco rebelde? ¿Eras un poquito más cohibido, más tímido, estudiante? Yo cohibido nunca he sido más bien extrovertido. Lo que sí es verdad es que no he sido el líder, ¿no? En el colegio no era un líder, era quizás más bien lo contrario, ¿no? Era, de alguna forma, en algunas ocasiones, pues tengo que decirlo, pues sufrí en algunos momentos incluso bullying, en momentos determinados, por lo que quiera que sea. No tengo ningún rencor, lógicamente. Sí es verdad que hago un llamamiento a todas las personas, y ahora me toca como responsable público, a que es algo que en un momento determinado se sufre y hay que saberlo canalizar. Yo tuve la posibilidad de saberlo canalizar, y es algo que no se debe hacer bajo ningún concepto, y que por mucho que digan no te hace más fuerte ni es bueno para nada. Pero sí es verdad que en momentos determinados lo sufrí, lo he normalizado en este momento, es decir, no lo normalizo el bullying como tal. Lo que quiero decir es que yo conmigo he tenido la capacidad de perdón, no tengo ningún tipo de rencor, y en ese momento en el colegio, durante mi etapa en el colegio, era una persona que me gustaba interactuar, contar chistes, siempre salía en el fin de curso contando chistes. ¿Sobre qué edad tenías de los la época esa fue de los 8 años quizás a los 14 años. Luego me tocó una etapa complicada. Es que yo también me he metido en berenjenales, tengo que decirlo. Si nos quieres contar alguno de esos luego, en los 14 años, yo estuve durante un tiempo jugando al fútbol. Me gustaba bastante el fútbol. En mi pueblo, sí. Yo actividades deportivas he hecho siempre, y además multiactividad. He jugado al fútbol, al baloncesto, al voleibol, al balonmano. Fui portero de balonmano, estuve en la selección de La Palma en un momento determinado de portero de balonmano, en etapa escolar, ¿no? Cuando era una actividad extraescolar. Al rugby, un deporte un deporte que es parecido al hockey, pero con otro es parecido al hockey, pero que se puede jugar en cancha. Teníamos un profesor de gimnasia, se llamaba Don Boro, de Gran Canaria. El otro día tuve ocasión de hablar con él, después de hace mucho tiempo, porque fui a Arucas a un tema de una intervención de ayuntamientos democráticos y demás, y coincidió que la concejal de Arucas es su sobrina, y entonces de repente hablamos, digo, Don Boro, que era un defensor acérrimo de los deportes canarios, de los deportes autóctonos como el juego del palo, el salto del pastor, la lucha canaria, y también he hecho lucha canaria, o sea que realmente he hecho muchos deportes. ¿Qué pasa? Que el fútbol sí es verdad que estaba en el epicentro de los deportes que he practicado, y luego a los 14 años me hice árbitro de fútbol. Me fui cuando eso, Daniel... Eso sí tiene que ser duro. Sí. En ese momento lo era, y además desde la juventud, ¿no? Porque claro, llegas a un campo de fútbol a arbitrar y eres un pibe de 14 años. Entonces la autoridad con 14 años se ve totalmente diferente. Es verdad que tienes la tarjeta roja, amarilla y la facultad de tener el silbato para pitar en un momento determinado una falta, pero con 14 años tienes una autoridad menguada por razón de edad, ¿no? Que parece, ¿no? Y en ese sentido fue dificultoso al inicio y demás, pero no, yo lo recuerdo como una etapa muy bonita, una etapa donde me conocí a mucha gente,
mucha gente buena, donde entendí la posición del árbitro, el empoderamiento que necesariamente se le debe hacer al árbitro de fútbol, el respeto, el juego limpio. Y después también ahí entendí cuestiones como la puntualidad, la disciplina. Por eso yo le digo que en el caso de que un hijo en un momento determinado, una hija, le diga a su padre voy a ser árbitro de fútbol o voy a ser árbitro de cualquier disciplina, o sea, siempre va a ganar, porque se va a forjar como persona y le va a servir en otros ámbitos de la vida, no solo para aprender en el arbitraje, sino para aprender en un momento determinado valores y conductas que son importantes y que te van a ayudar bastante y te van a reforzar en la vida. Y claro, el ser árbitro de fútbol, pues también es que me exponía a que en un momento determinado no fuera en el instituto el líder al que todo el mundo aplaudía en el recreo, sino al que todo el mundo le decía, buena me la hiciste este fin de semana, ¿no? Entonces también conviví con eso, pero también me forjó. ¿Dirías que fuiste un buen estudiante tanto en tu etapa, bueno, más bien ya en la etapa de institutos, dirías, o que fuiste una persona disciplinada, comprometida con los estudios? A mí no me gusta decirme a mí mismo que fui bueno o malo. ¿Lo que percibes de los demás? Yo lo que sí puedo decir es que siempre me gustó estudiar. Siempre me gustó estudiar, siempre me gustó forjarme. Tuve momentos mejores, momentos peores, como los tenemos todos. Momentos de más dificultad, momentos en los que no ves salida, altibajos, ¿no? Pero siempre me gustó estudiar, siempre me sentí bien estudiando, formándome, y siempre tuve claro que quería formarme. No sabía en qué, en un momento determinado, fue un proceso de maduración y formación, pero siempre quería estudiar, y yo quería ir a la universidad en un momento determinado, ya en octavo, cuando pasé al instituto, que luego lo enlazo con la ESO y bachiller, y es algo que tenía ahí en mente, y era una de mis metas principales, formarme y estudiar una carrera universitaria. Porque el instituto sí que lo harías en Santa Cruz de la Palma, quizás. Exacto, el instituto fue en el Alonso Pérez Díaz, que es lo que se llama el masculino normalmente. ¿Y cómo fue ese cambio de irte de Breña Alta? Bueno, también es verdad que tampoco es un cambio muy drástico, pero sí que es verdad que tienes que salir de tu pueblo a otro. Y al igual muchos de tus compañeros de Breña Alta también irían a la vez al mismo instituto. El pasar del instituto en Santa Cruz? Siempre, además, estás en una época complicada en tu vida, que es la adolescencia, y claro, te sueltan de repente, ¿no? Y tienes que coger una guagua, también disciplina, puntualidad. A las 6:15 recuerdo perfectamente que cogíamos la guagua a las 6:15 todos los días, de lunes a viernes, de San Pedro a la parada de Santa Cruz de La Palma. Hubo épocas también que coincidíamos, cogíamos la que venía por Mazo, que la podía coger en la parte de arriba, o la que venía de Los Llanos, que la cogía en Santa Cruz. ¿Y luego la vuelta? ¿A qué horas te acuerdas? La vuelta, si no recuerdo más, era las 2:15. Las 2:15 de la tarde. Nosotros teníamos clases de 8 a 2. En ese momento. ¿Y no hacían actividades por las tardes en esa época? Después sí, después me tocaba, pues ya te digo, cuando eso estaba arbitrando, cuando eso tenía las ovejas, y tenía que estudiar, eran mis actividades principales. Y lo complicado es sacar tiempo para arbitrar o para practicar el deporte, estudiar, mantener las ovejas. Correcto, los lunes teníamos que hacer la liquidación de los partidos en el colegio de árbitros, y los viernes te daban las designaciones, te decían qué partidos te tocaba arbitrar el fin de semana, y el fin de semana entrabas en un campo a las 9 de la mañana y salías de otro campo a las 7 de la tarde de un domingo. Habían pocos árbitros y había muchísimo fútbol base, sí. Varios partidos. Sí, yo llegaba a arbitrar hasta 8 partidos un sábado y 4 partidos un domingo. A veces, si el partido era, por ejemplo, si te ibas a un tercera división, en ese momento de asistente en tercera división, un domingo pitas 1, ¿no? O sea, vas a 1 y tienes que estar 1 hora antes en el campo, como bien sabes, tienes que hacer el acta. Tienes que revisar todo, que todo está bien, la documentación, que todo lo que hay que hacer, y luego pues lo propio, ¿no? Rellenar el acta, poner las observaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entre una cosa y la otra llegabas a tu casa a las 3 de la tarde para comer, y lo que te quedaba del domingo, y las ovejas tenían que comer. Sí. Y Jonathan, ya en esa época de instituto, o bueno, incluso hasta años atrás, en el colegio, en la primaria, desde pequeño, ¿o en qué momento dirías tú que sabías ya o pensabas en lo que te gustaría ser de mayor a nivel profesional
o no profesional. Hubo un momento, yo quería ser filología hispánica, profesor de lengua. Siempre quise ser esto. Siempre digo desde octavo. Tenía una profesora que, por cierto, aprovecho. Muy retórica tiene, desde luego, elocuencia no le falta. Te aprovecho para. Gracias. No. Aprovecho para decir que una profesora que murió hace poco, doña Aurea, que me ayudó mucho en el colegio. Y doña Aurea siempre me dijo que, o sea, que se me daba el lenguaje y la literatura, en esa época lengua y literatura, ¿no? Y que podría ser profesor de lengua. Luego, cuando llegué al instituto, me di cuenta que efectivamente pues era la materia que más se me daba, conjuntamente pues en ese momento pues con las lenguas clásicas, ¿no? Con latín y griego y demás. Me enfoqué por ahí y claro, a mí me gustaba eso, me gustaba ese mundo. Sabes que ahí, salvo algo de sociología que tocas en historia, poco tocas. Ahora hay más asignaturas como es el FOL, que llaman la formación y orientación laboral, que sí a lo mejor tocas algo de derecho, pero en ese momento de derecho no tocas nada, llegas casi de cero a la universidad. Pero un día mi madre, viniendo a notaría, me dijo: oye, Jonathan, vengo al notario y realmente yo creo, no sé por qué, que tu profesión es el mundo del derecho, ser abogado, ser notario o por ahí. Yo te asocio ahí. Yo creo que deberías buscar la forma de estudiar derecho, que tiene un mundo de salida, y luego ya, si quieres, por romanticismo y demás, estudiar filología hispánica o quieres ser profesor de lengua, estudia esto. No es que mi madre me enfocara en esto y me obligara a hacer esto, sino me lo puso encima de la mesa como un consejo de madre, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo perfectamente, estábamos en el percentil de la puerta, y le digo, bueno, pues me lo pienso y demás. En ese momento empecé a pensármelo, estaba en el colegio de árbitros, cuando iba y venía y reflexionaba, y se lo comenté a un profesor de historia, Vicente, ustedes seguro que lo conocen, que están bastantes plataformas, incluso está en la plataforma para un nuevo modelo energético. Vicente fue mi profesor de historia, que también le tengo mucho cariño y mucho aprecio, y también me ayudó mucho en el instituto. Y Vicente me dijo: Jonathan, bien, derecho me parece una buena carrera, hay universidades por ahí que ahora mismo son punteras en derecho y demás. Bueno, y al final, por cualquier razón, me atrajo la Universidad de Sevilla, y ya pues decidí irme a estudiar Derecho a la Universidad de Sevilla. Lo de notario hubiera sido una buena profesión, ¿eh? Bueno, he tenido que ir unas cuantas veces y viendo lo que cobran, digo, yo debería haberme hecho notario. Bueno, muy lucrativa, es una de las profesiones más lucrativas, sí. Eso sí, también conllevará una responsabilidad que no veas. También. ¿Hubo algún momento difícil o complicado antes de pasar ya a la etapa actual, hablando un poco de esa etapa, ¿no? Del instituto, después de la adolescencia o de la propia adolescencia? ¿Hubo algún momento en el que te parases a pensar, o que fuiste demasiado rebelde, sí, o que descubriste algo en ti que dijiste, oye, pues, no sé, algo muy peculiar en esa época, en esa etapa? Sí, yo creo que son procesos, ¿no? Son procesos de aprendizaje y algo madurez. Muy marcado que tú digas, ¿qué me ocurrió? ¿Qué? Algo muy puntual quizás. No, o sea, yo recuerdo momentos muy bajos, momentos, sí, momentos de estar en el pozo, recuerdo muchísimo. Si me pongo a pensar, seguramente sacaré muchos que me hicieron aprender, que me hicieron madurar y que me hicieron crecer. Errores, tengo un montón que he tenido durante todo este tiempo. Situar uno muy concretamente, no te lo sabría situar ahora mismo, pero he tenido muchos. Es decir, ha sido una etapa de aprender y de muchas veces ensayo-error. No ha sido un camino llano totalmente, y ha sido un camino que me he forjado, evidentemente, sorteando obstáculos y muchas veces tropezando en la piedra, y a veces hasta 2 veces en la misma piedra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos pasa a todos, y todo eso nos sirve para aprender, para madurar, para forjarnos, para formarnos, y bueno, pues, y sigo cometiendo errores, y he cometido muchos errores, incluso ya en etapa adulta. Me parece súper curioso lo de estudiar Derecho en Sevilla. ¿Y por qué Sevilla? En su momento, en el 2002, que yo me fui allá, es cuando me dicen que era y de hecho se fue otra chica con que estudiaba conmigo, Rocío,
Y era una universidad que en ese momento era puntera en Derecho. Bueno, de hecho sigue siendo puntera la Universidad de Sevilla en Derecho, conjuntamente con la Complutense y otras, bueno, la UB de Barcelona, la Laguna también y la de Las Palmas de Gran Canaria también, pero en ese momento era una universidad puntera. Y luego también estaba en el arbitraje y quería irme a Sevilla, probar también en otra delegación, en otro colegio de árbitros. ¿Seguiste arbitrando una vez en la universidad? Sevilla. 2 años estuve arbitrando en Sevilla, me recorrí todos los campos, me recorrí las 3.000 viviendas, me recorrí San Antonio, las casitas en Torreblanca, los Diablos Rojos de Torreblanca. Es verdad lo que dicen de las 3.000 viviendas, porque es verdad, es absolutamente cierto. Aquí... Lo que sí que no se dice de las 3.000 viviendas, que se tiene que decir, es que hay muchas personas buenas en las 3.000 viviendas. Pero por lo esa parte no tan buena también la tiene. Tiene la parte conflictiva, lógicamente, igual que Torreblanca tiene la parte conflictiva. Yo tuve mucha suerte, que me encontré con muchas personas buenas. Me acuerdo del presidente en ese momento del Sevilla 3000, Antonio. Me acuerdo de Juan en San Antonio, en las casitas, que era el capitán y que siempre me acogían. Claro, llegué siendo un pibito. Ten en cuenta que en Sevilla en ese momento, hasta que no tuvieras 18 años, tú no podías subir a arbitrar regional, a arbitrar lo que viene siendo senior. Y yo ya me fui en primera provincial a Sevilla. Eso, claro, llegaba siendo un pibito a arbitrar y eso ya llamaba la atención, encima canario. Entonces, en ese sentido, yo creo que tuve al final un buen trato. Durante el tiempo que estuve no tuve ningún problema digno de mención en Sevilla, y al final sí es verdad que en un momento determinado lo vi incompatible, es decir, no podía conciliar en ese momento los estudios y lo que me estaba requiriendo la carrera, porque empezó un plan, el de 2003, que venía de Bolonia, que era con muchas prácticas, con mucho trabajo de tarde aparte del estudio, y al final no lo pude compaginar, no lo pude conciliar, porque era todos los fines de semana lo mismo, ¿no? Me iba por la mañana un sábado, regresaba el sábado por la noche, el domingo me iba todo el día, y hay muchos más partidos en Sevilla. Perdías mucho tiempo porque tenía que irme en guagua hasta el colegio de árbitros. Allí te tienes que buscar en los jueves, te tienes que buscar a ver qué partidos, anotar qué partidos tenías, luego hacerlo, y al final sí es verdad que me quitaba tiempo, ¿no? Tiempo de estudio, y al final me centré en los estudios y fui delegado de residentes de la residencia donde estaba. O sea que siempre, de alguna manera o de otra, siempre has tenido un cargo. Un poco así siempre no tenía un cargo, pero sí es verdad que la representación de algo, ¿no? Yo siempre creo que he tenido una marcada vocación de servicio y también de representación, ¿no? Y en ese sentido, no sé, en ese momento fue que intenté ayudar desde mis conocimientos que acababa de adquirir a mis compañeros y compañeras de la residencia. Éramos 500 y pico residentes. No sé si quieres que te cuente esto o... Lo que sea, mientras tú tengas tiempo, nosotros lo tenemos. Yo te lo digo. Éramos 500 y pico residentes, y entre esos 500 y pico residentes de repente cambió una cláusula en el contrato que establecía que permitías a la residencia, a los Bermejales, entrar en tu habitación cuando ellos consideraban oportuno, ahí el problema, para ver si tenían aparatos electrónicos o de cocina, ¿no? Pues el contrato, como lo tenías que firmar sí o sí, si querías quedarte en residencia, estaba sometido a lo que viene siendo las condiciones generales de contratación. Lo que pasa ahora con las cláusulas suelo, que lo firmaba sí o sí, ¿no? Para que lo entiendan. Sí. Y entonces, claro, en ese momento me percato, digo, no se preocupen, porque esto, aunque lo firmen, se tiene por no puesto. No obstante, yo voy a hablar con el director, pues se armó una revolución impresionante. Todos se querían ir de la residencia, pero nadie se lo quería decir a los padres, ¿no? Estaban en esa tesitura. Y entonces nada, me fui a hablar con Johan, un noruego, porque mi residencia era un bungalow al lado del campo del Betis, en Sevilla, en Heliópolis, y venían, se montaron para cuando la Expo del 92, para toda la seguridad, para que toda la seguridad durmiera en la Expo del 92 aquí. Y todos estos bungalows, que los tenía un noruego, luego se transformó en una concesión administrativa para residencia universitaria. Y nada, me fui a hablar con él y le planteé, digo, mira, aquí le hace falta a alguien que actúe de intermediario entre los residentes y la propia residencia, porque
los residentes tienen que ver a alguien más amable, más cercano, con capacidad de escucha y que realmente lo escuchen para determinadas cuestiones, como por ejemplo la merienda, que solo te ponían un bollo y leche y no entendían que jugo también valía y que en esa época había gente que no le gustaba la leche o la lactosa. Cosas así. Había cosas más importantes, lógicamente, como la lavandería y demás, pero cosas así, ¿no? Y en ese momento hice una organización dentro de la residencia, porque en un momento determinado me di cuenta de que hacía falta alguien que llevara las fiestas, pues no me iba a ir yo de alguna forma, porque cuando eran el fin de curso, cuando era en ese momento cuando se acababan los exámenes, el fin de exámenes y demás, siempre la primavera se hacían unas barriladas y demás, y claro, había como barriladas se llaman en Sevilla, sí, que eran unas barriladas de cerveza y de tinto de verano y demás. Y entonces lo que venía siendo un botellón de la época. Un botellón de la época. Era un botellón en cubierta de la época. Y entonces lo que pasa es que le ponían el nombre de barrilada. Y entonces, claro, tenía que haber alguien que estuviera más en esa fiesta y pues montamos una subdelegación de fiestas, deportes para organizar las ligas de fútbol y de vóley, que había vóley también, y internet, que nos hacía falta alguien que cuando se cayera la red, aunque fuera a las 11 de la noche, estuviera allí. Buscamos un ingeniero informático, lógicamente, y pusimos un delegado de internet. Y al final tuvimos una organización, nos autoorganizamos en la residencia y funcionaba muy bien. Luego hubieron elecciones, ¿eh? Al segundo año que monté todo, ya alguien saltó. Para que vean cómo nace la democracia, ¿eh? Alguien saltó y dijo, oye, mira, elecciones, ¿por qué tú? Ahora ¿por que qué tú? todo montado. Y cuando estaba todo montado, ¿por qué tú? Digo, bueno, vamos a se hicieron las elecciones, año tras año ya se hicieron las elecciones. Y bueno, tuve éxito en todas las elecciones hasta que me fui de la residencia. Sí. Pues sí que tenía una pregunta aquí. Yo tenía una pregunta, pero bastante friki. Bueno, es de curiosidad friki. Tira, hombre. ¿Uno es árbitro toda la vida? ¿O dejas de ser árbitro? Ahora o sea, tú ahora, por ejemplo, ¿eres árbitro? ¿No eres árbitro? Ahora que está de moda, no lo sé. Ahora que está de moda lo de árbitros de bar con V, ¿sabes que va bar con V, ¿no? De visual. Yo soy árbitro de bar con B. porque yo voy al bar y sigo diciendo falta, tarjeta amarilla, penalti, o sea, visto desde la tele. ¿Por qué? Porque es algo que se te ha quedado ahí. También es verdad, mi hija es muy futbolera, la mayor es muy futbolera, de momento la pequeña también es muy pequeña, pero la mayor de siempre es muy, muy futbolera, Catalina, y veo mucho fútbol con ella y sigo explicándole las reglas, sigo interesándome por las reglas. Mi compadre, Daniel Trujillo Suárez, que soy el padrino de su hija, de Aroa. Desde aquí también les mando un abrazo a toda la familia, a Iria también y a Esther. Es árbitro VAR de primera división. En este momento era árbitro de primera división. Y siempre le pregunto, me intereso por determinadas jugadas. O sea que sigo teniendo ese gusanillo. Y luego interpretación de jugadas y sobre todo las nuevas reglas. Le pregunto, oye, ¿esta regla ha cambiado en este sentido, en otro sentido? Y sigo interesándome por... Yo hay veces que oigo los programas en la radio y se arman un lío que no veas, porque esto si es voluntario, no sé qué, unos follones. Sí, exacto. Que digo, es súper delicado, debe ser súper complicado. Sí. Luego ya de la etapa de Sevilla, ¿vuelves a La Palma? La etapa de Sevilla vuelvo a La Palma. Cuando terminé, hice un experto en justicia de menores y ya automáticamente, en ese momento me interesaba bastante todo el tema que tenía que ver con los menores. Y hicieron un experto en la Universidad de Sevilla y hice un experto universitario en justicia de menores y ya me vine a La Palma. Entonces tenemos que, después de haber hecho los deberes bien hechos en Sevilla, con todo lo que has contado, llegas a La Palma y ¿qué empiezas en La Palma? A partir de ahí, cuando llegas a La Palma, claro, después de la universidad, ¿cómo te sientes el volver a tu tierra, a tu pueblo, a tu isla? ¿Y siempre tenías claro el termino y vuelvo? ¿O? No lo tuve claro siempre. De hecho, yo casi entro en un despacho de forma definitiva, en un gran despacho en Sevilla, y no lo tenía claro. Yo lo medité, en un momento determinado lo reflexioné. Lo que sí tenía, o sea, no lo tenía claro, es decir, no tenía claro cuál iba a ser mi futuro, que es lo que me gustaba, sí, que era volver a La Palma. Y volver a La Palma, si pudiera ser con oportunidades, ¿no? Tuve la suerte de que, como te digo, ¿no? Tenía un padre echado para adelante en el buen sentido, y en un momento determinado le dije, y también que justamente donde habíamos criado los conejos, donde habíamos tenido caballos, donde habíamos hecho todo esto, mi padre lo transformó en un apartamento. Ese apartamento ayudó a pagarme los estudios en un momento determinado y luego fue mi despacho de abogado.
Entonces cuando llego a La Palma, le dije a mi padre la posibilidad de reconvertirlo en despacho de abogados y me dijo, a mi padre y a mi madre lógicamente, y me dijeron para adelante, y gracias a eso empecé, me impulsé y también yo no tengo por qué decir que tuve éxito, pero fue una etapa en ese momento que recuerdo como buena, recuerdo como positiva, donde aprendí mucho, también donde tengo muchísimos compañeros, sigo teniéndolos. Bueno, hoy estamos hablando, tu padre fue uno de mis compañeros abogados y además buen compañero. Y en ese sentido yo sigo vinculado al colegio de abogados, de alguna forma sigo estando colegiado en este momento como ejerciente y bueno, en el Parlamento también estoy llevando toda la parte de justicia y tengo bastantes vínculos con Juan Antonio, con el decano, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es una buena época. De hecho, a mí si me preguntas algo que me guste mucho en este momento es el ejercicio de la abogacía o hacer en un momento determinado interpretaciones jurídicas o interesarme por todo lo que tiene que ver con la parte jurídica. Tengo la suerte de que, claro, al estar en una administración pública que está sometida al principio de legalidad y con procedimientos arreglados, pues he tenido ocasión de seguir manteniendo esa relación con el mundo del derecho y con todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico. Y una pregunta que se me escapó, digamos, de la etapa esta de universidad, instituto, que siempre le hago la pregunta es a todo el mundo, ¿qué tipo de música por aquella época te gustaba, escuchabas? Recuerdo dos concretamente, dos que escuchaba en esa época de adolescencia, en esa época de instituto. Molotov, que estaba muy de moda. Que eran mexicanos, ¿no? Molotov eran mexicanos y son mexicanos, todavía están ahí sacando algún que otro tema y siguen en algún que otro concierto. Y Estopa, eran los de ese momento. De hecho, recuerdas que por el año 2002, concretamente mi último concierto antes de irme a Sevilla fue en Los Llanos vino Estopa. ¿Recuerdas? No sé sí, justamente yo creo que fue al recinto donde está ahora el cine y todo esto. Pues en el campo, ahí fue el concierto de o sea, que escuchaba Estopa y Molotov, y no, escuchaba música variada, escuchaba de todo. Recuerdas, en verano todos escuchábamos Ibiza 98, Ibiza 99, ¿recuerdan eso, no? Sí. Ibiza 2000, eso estábamos ahí, eso el verano era para escuchar esa música, que eran los Mayonesa, ¿recuerdas Mayonesa? Pues eso lo cantamos todos en alguna fiesta, en alguna terraza de verano, que es donde ponían toda esa música de verano. Y otra pregunta también que se me había escapado antes, ¿cómo dirías que ha cambiado la vida, la situación de las personas jóvenes de hoy con respecto a la nuestra? Porque más o menos tenemos la misma edad. Con respecto a antes pues no teníamos las redes sociales, tanta mediatización, ¿no? Sobre todo redes sociales, o el teléfono en la mano, ¿eh? ¿Cómo dirías que era la sociedad, la vida para un joven en aquella época con respecto a la actual? ¿Qué crees que era más positivo en esa época y para los jóvenes de hoy? Bueno, ¿qué más positivo y negativo antes y más positivo y negativo ahora? Quizás me hice un lío haciendo la pregunta, pero se me entiende, se me entendió. Bueno. Sí, estábamos inmóviles, en redes sociales. Sí. Esto es un experto en resumirlo. Exacto. Para no ser melancólico, ¿no? Y decir, oye, pues de esa época recuerdo que podíamos hablar, que podíamos comer pipas. Yo recuerdo días de verano como el que tenemos hoy, reunirnos alrededor de la plaza, como a las 8, a las 9, todos, irnos en San Pedro, e irnos a la playa Bajamar, a coger aire, a comer pipas en un momento determinado, a hablar de lo humano y de lo divino, de nuestro presente, nuestro futuro, de nuestros miedos, y lo hablábamos directamente, no nos quedaba otra, y los que tenían esa capacidad de relacionarse, ¿no? Yo sinceramente, ahora que me toca también, ¿no? De alguna forma gestionar y darme cuenta y hacer un balance social y ir por la calle, estar pendiente, yo veo muchos jóvenes que se siguen relacionando directamente, muy en contra de esa teoría que dice que solo están mirando la pantalla y solo están en las redes sociales. Están en las redes sociales mucho también, eso también, y hay muchos que solo están en las redes sociales, también es verdad. Esos antes
también existían y estaban a lo mejor detrás de un ordenador jugando un juego y con el CD-ROM o el MS2 en un momento determinado, ahí en el ordenador los teníamos, ¿no? Tenemos todos amigos que jugaban, que se pasaban muchas horas jugando al ordenador, a la Nintendo en un momento determinado, a la Sega, Mega Drive, a la Game Boy, o sea, eso existía ese tipo de videojuegos, ese tipo de alguna forma de enganche que tenían los jóvenes en su momento, y había personas que decidían, oye, yo me voy a este mundo, me voy al mundo de estar en mi casa, de jugar al juego, de invitar a los amigos a jugar al juego, y estaba otro de la calle, de relacionarnos constantemente, de vivir en la calle. Yo era más de la calle en ese momento, no quiero decir que no jugaba también al juego, pero era algo secundario. Y en este sentido, ahora las redes sociales, por mucho que se les ponga en el disparadero, es verdad que usarlas en demasía no es positivo, pero tienen algo de positivo. Y el hecho de positivo es que en determinadas ocasiones y bien usadas, lo que antes no se podía hacer, que era relacionarnos y contar en un momento determinado pues nuestros miedos, nuestras debilidades, porque a lo mejor somos más introvertidos, ahora lo podemos hacer a través de una red social y ser creadores también, bien utilizada, y ser creadores y ser uno en el mundo, y ponernos en el mundo y saber que estamos ahí e interactuar con otras personas. Yo creo que en ese sentido no es malo el hecho de tener las redes sociales, de usar las redes sociales. Es una fuente también bien usada, y además si discernimos la información, que hay que discernir muy bien la información y hay que hacer muchas campañas para que toda esa información de alguna forma, o desinformación que le está llegando a los jóvenes, podamos aplacarla. Realmente los jóvenes están pudiendo tener una fuente de información directa y fidedigna. Pueden enterarse, por ejemplo, en tiempo casi real, sin ir al ayuntamiento y mirar el boletín, mirar el tablón, o en este caso el boletín, que han salido las becas al estudio. ¿Es positivo o no es positivo? Es muy positivo. Es una herramienta más de información a la ciudadanía, a los jóvenes en un momento determinado para esto. Es una herramienta más, como decías antes, para que los jóvenes en un momento determinado, pues mira, este tipo de espacios sea una oportunidad para el futuro. Yo creo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, pero hay que hacer educación de las redes sociales, igual que hay que hacer mucha educación sobre la información. Y somos responsables todos, es decir, yo creo que a veces responsabilizamos a los jóvenes, pero ¿y el que está desinformando? Y el pseudo periodista, a ese no le decimos nada, solo que los jóvenes han consumido lo que el algoritmo les ha dicho en un momento determinado. Yo creo que a veces penalizamos. Estos jóvenes de hoy en día, mira, hay un sacerdote. Cuando estudié experto en justicia de menores, hice la tesis final sobre la minoridad penal. La minoridad penal es el tramo de edad en el que un menor es imputable o inimputable. Es decir, cuándo se le puede imputar a un menor un delito. Sabemos que está la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000, en el que... sí, creo que es 2000, ahora me dio la duda 2000-2005, pero es de 2000, creo que es de 2000. 5/2000, es el año 2000. Esa ley orgánica sale para, de alguna forma, y además de una alarma social, los menores de 14 a 18 años no van a prisión, sino se le imponen unas medidas y van a un centro de menores. Vale. Una medida que es, para que se nos entienda, la horma de sus zapatos, es decir, buscar una medida que vaya encaminada a que de alguna forma se reinserte en la sociedad y sea una persona que se le dé una segunda oportunidad. De 14 hacia atrás es inimputable. Bueno, pues tuve que hacer un recorrido histórico de qué ha pasado con los menores a lo largo de la historia y por qué los menores ahora delinquen o por qué los menores en un momento determinado como dicen, son maleducados, no respetan a sus mayores, socialmente no se adaptan. Cuando hago ese barrido, llegué a un sacerdote 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Un sacerdote que decía,
la juventud, voy a decirlo no exactamente con sus palabras, lo podemos incluso buscar, la juventud goza de mal gusto, no respeta a sus mayores, no cede sus puestos en la sinagoga. 2000 años, 2000 años antes de Cristo ya se hablaba de que los menores, se penalizaba a los menores. Y al final el menor tiene su proceso, lo decía antes, ¿no? De aprendizaje, de madurez, el menor y el joven, ¿no? Muchas veces tiene sus mochilas, unas mochilas que cargan, familias desestructuradas, y otras veces, lógicamente, cometen errores gordos y dolosos, ¿no? Con intención y voluntad. Pero yo no creo que debamos hacer y ser generalistas. Oye, mira que los jóvenes, la juventud está perdida. La juventud está perdida, vuelvo a repetir, lo leí, que lo decía un sacerdote hace 2000 años antes de Cristo, ¿no? Hace 4025 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora tenemos otras condiciones, tenemos otras herramientas. 2000 años antes de Cristo tenían otras cuestiones, y lo que tenemos que hacer es utilizar esas herramientas para darles un buen uso, y sobre todo que sean herramientas que vengan a fomentar el desarrollo de la sociedad y a empoderar nuestra juventud, que al final es el futuro y lo que va a necesariamente buscar ese equilibrio demográfico, social y económico. Yo creo que esa visión de la juventud nos la da la edad, yo creo. Porque yo fui niño, adolescente, joven, y cuando era joven yo decía, pero si nosotros no somos así, son los viejos que dicen, ahora que ya tengo mis años, ya estoy yo en la fase de esta juventud. Y yo, y Dios, cuando dije esta juventud, digo, ya estoy viejo. Es como el punto en el que tú dices, cuando esta juventud ya no lo ves como tú, ya estás viejo. Jonathan, vamos a pasar ya a la época casi actual. ¿Qué te motivó o acercarte a la política? Bueno, realmente yo siempre, una vis política siempre he tenido, creo, ¿no? Me ha interesado siempre la política, sobre todo los asuntos públicos. Bueno, ya en la universidad ya estabas ahí. Correcto. Eso es más vocación de servicio y organización, ¿no? Pero bueno, que la política también, ser un representante público, también tiene esa vocación de servicio. Correcto. Pero los asuntos públicos siempre mostré interés ante los asuntos públicos. No me quedé en la queja constante, en el descrédito, en la resignación, ¿no? Ahora se dice, ¿no? En el descontento. Ahora se habla de desconexión incluso de la política, ¿no? Me interesaba cómo estaba organizado. Bueno, el derecho también te lleva a eso, ¿no? Cómo estaba organizada la sociedad, por qué estaba así organizada la sociedad y cómo se buscan fórmulas para tener una sociedad más igual, más justa y más libre, que al final eso es la política. Y siempre tuve esa vis política. No obstante, quizás me veía en la barrera de la política, o sea, colaborando, aportando en un momento determinado, no en primera línea política. En un momento determinado vengo a La Palma, estoy en el despacho que les comenté antes y un grupo de personas me ofrecen de alguna forma candidatarme, en ese momento no número 1, ni número 2, ni número 3, sino apoyar en el municipio de Breña Alta. En correspondencia con tus ideas políticas, yo sinceramente yo siempre me he considerado nacionalista, o sea, en defensa de los intereses me he considerado palmero y canario, y entiendo que por la lejanía, por nuestra condición de ultraperiferia, desde Sevilla ya votaba a Coalición Canaria, porque creía que Coalición Canaria era la que podía en un momento determinado defender nuestros intereses, y cuando estás lejos quizás lo percibes más. También puede ser un tema de melancolía, pero yo tuve la capacidad de percibir, oye, mira, y claro, yo cuando me gustaba leer el periódico casi todos los días, de papel en ese entonces y demás, lo hacía, teníamos además profesores que nos decían, oye, aquí hay que leer el periódico todos los días y hay que venir informado, y jugaban con eso, muchas preguntas iban relacionadas, ¿no? Entre actualidad y la aplicación de la norma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre me interesaba. Y siempre me sentí identificado con Coalición Canaria en ese momento y el partido que yo entendía que iba a defender Canarias en Madrid,
¿no? Y eso lo llevaba a todos los ámbitos. Por lo tanto, me facilitó las cosas que fuera Coalición Canaria la que me fuera a buscar en un momento determinado, y al final, pensándolo mucho, sopesándolo mucho, mis padres otra vez diciéndome que sí, que ellos me veían, al final me ofrecen ser el candidato a la alcaldía, y acepto ser el candidato a la alcaldía en el año 2011. Yo tengo una pregunta, porque he hablado con otros candidatos, otros alcaldes. ¿Cómo? Es que debe ser súper duro. ¿Cómo es esa primera vez? ¿Cómo se pasa esa campaña? O el tú salir a la calle y verte la foto en un cartel, una farola. Debe ser, no sé si duro es la palabra, pero raro. Nuevo, desde luego es. Algo nuevo, ¿no? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo tratar esa novedad, no? Sí. Yo creo que yo salgo a la calle y me veo y digo, bájenme de ahí, yo no me presento. Es extraño, desde ese momento es un cúmulo de sensaciones, de responsabilidad, si la tienes, ¿no? Y en ese momento tú dices, oye, ya estoy ahí, ya estoy expuesto para siempre, ¿no? O sea, porque, bueno, se pueden olvidar, y lógicamente se olvido. Pero sí es verdad que te estás exponiendo primero a representar nada más y nada menos que los intereses públicos del pueblo que te vio nacer y crecer. Ya eso es una responsabilidad. Y luego del cartel es un hecho colateral, ¿no? Entonces tú ya te ves en el cartel y dices, contra, que es verdad, que al final me he presentado a la alcaldía, ¿no? Y luego, pues, de alguna forma, eso es lo que dices, ¿no? Todo es novedoso, todo es una experiencia nueva al principio. Y luego ya pues sabes que son necesidades del guión, y que son necesidades para al final candidatarte a la alcaldía, y un poco lo vas entendiendo. También es verdad, y hay que decirlo con humildad, hay personas que te van ayudando por el camino, y también vecinos y vecinas y ciudadanos y ciudadanas que con ese gesto de confianza, con ese apoyo, con esa crítica necesaria, ese aplomo, ese ponerte los pies en el suelo, te están ayudando y de alguna forma te están empujando a seguir en ese camino. Y ahora, ¿qué significa para ti? Esa es la pregunta un poquito... Bueno, ¿qué significa para ti ser el alcalde de un municipio, en este caso Breña Alta? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Una gran responsabilidad. Yo siempre lo he definido como una gran responsabilidad, y además lo tengo claro. Hay una cuestión que me preocupa, lo tengo que equilibrar muchas veces, y yo creo que es la primera vez que lo voy a contar en público, ¿vale? Y como considero que han sido muy valientes en montar este podcast, y que además este podcast debe estar para esto, ¿no? Y también para ayudar, ¿no?, a los jóvenes que quieren entrar en la política en un momento determinado. Yo tengo un problema, que es que yo nunca me he visto como alcalde en el municipio. Esto es un problema, aunque parezca una virtud, que puede serlo, es un problema. O sea, yo no me levanto por la mañana y digo, yo es que soy el alcalde. No, eso nunca me ha pasado, no, en la vida. Y a lo mejor estoy recibiendo a las 7:30 de una mañana una emergencia de alcalde. Y a lo mejor cuando ya estás en la emergencia, cuando ya estás tomando decisiones, sabes que eres el alcalde y que tienes que hacer de alcalde, ¿no?, responsablemente. Pero, ¿qué pasa? Cuando salgo de ese ámbito, soy Jonathan, automáticamente. Me ha pasado siempre. ¿Y qué pasa? Que sigo siendo el alcalde. Y ese equilibrio que hay que buscar entre... Es que eres el alcalde 24 horas, 7 días a la semana. Y a veces me ha pasado que, como también empecé muy joven, pues a lo mejor cuando no estoy tomando decisiones, ¿no?, me relajo más, soy más cercano. Las personas llegan a mí con confianza absoluta, que yo me alegro. Porque eso también es bueno, ¿no? En el sentido de que es muy positivo, en el sentido de que yo, de alguna forma, me estoy exponiendo a decirle a otra persona, estoy pendiente. Porque si yo de alguna forma me ensimismo, me cierro en mí mismo, digo, no voy a salir porque tengo una gran responsabilidad, porque aquí ahora es mejor, porque hay que medir, que también hay que medir, lógicamente, el otro día lo decía en algún medio, que hay que medir responsablemente. No puedes salir con todo porque es irresponsable, ¿no? E incluso ignorante, ¿no? Pero sí es verdad que el hecho de que se me olvide constantemente
que soy el alcalde del municipio y que soy un vecino y que soy el padre de Catalina y Julieta, el marido de Yanira y el amigo incluso de Raúl, que es mi teniente alcalde, pero soy su amigo, y el hijo de Carmelo y Petra, pues en un momento determinado te puede generar, si no problemas, sí de alguna forma desfases, ¿no? En el sentido de actuar como alcalde irresponsablemente, y que la gente a lo mejor lo que quiere ver es un alcalde. O sea, hay personas que a lo mejor le dicen, no, yo no quiero ver a Jonathan, no lo sé, yo quiero ver a un alcalde también y quiero que me represente. Hay personas que de una manera u otra, ciudadanos de una manera u otra, y yo lo hago con naturalidad. Y ya le digo, o sea, lo difícil, y sin ánimo de enredarme más, lo difícil es esta parte, ¿no? Es decir, actuar responsablemente cada día, porque yo siempre, eso sí, lo he visto como una gran responsabilidad, actuar con sentido común, actuar escuchando y activamente, y ser Jonathan. Esa parte, sinceramente, creo que no la llevo tan bien. Yo diría que esa parte de el ser Jonathan incluso podría ser una virtud de cara a que los vecinos te vean como una persona muy cercana a la hora de acercarse a ti, de hablar, de comentarte problemas. Yo creo que por ese lado también es bueno, el ser Jonathan. Es positivo, ya le digo, yo he sacado en estos años, ¿no? Han sido unos pocos, yo he sacado de positivo interpretando, porque a veces estás solo, estás solo interpretando. Tienes un montón de ciudadanos, y esto hay que decirlo, que me apoyan muchísimo y que sinceramente, sí, los aprecio muchísimo, los quiero muchísimo, y lo hago con toda mi voluntad y con todo el cariño del mundo. Pero a la hora de tomar las decisiones y a la hora de ser Jonathan o alcalde, estás solo. Pues te toca. Es así, igual que ser padre, estás solo, ¿no? Tienes un montón de padres, te puedes fijar, tal, pero cuando tienes que tomar una decisión con respecto a tus hijos, estás solo. Y cuando tienes que pensar qué va a pasar con tus hijos, estás solo, ¿no? Entonces, esto es un poco así. Y todos, ¿no? Yo no, esto no es ni una queja ni una victimización, es todo lo contrario. Es decir, es que es lo que toca y es así, ¿no? Y lo estoy diciendo de forma estoica. Pero en esa soledad te cuesta decir, ¿y ahora qué tengo que ser? ¿Jonathan o alcalde? Me ha pasado un montón de veces, y esto es la verdad que es la primera vez que lo comento, ¿no? Entonces tiro para adelante y digo, pues voy a ser Jonathan alcalde y voy a escuchar al señor, porque soy el alcalde y es una gran responsabilidad, pero siendo Jonathan, y a ver si voy tirando. Y es verdad que ha ido bien, y saco de positivo, y creo que has dado en el clavo, saco de positivo que el hecho de hacer eso te ha permitido que una persona, si lo está pasando mal, no se lo calle. O sea, si tú te abres a tus hijos y tú le dices a tus hijos, me puedes contar lo que quieras, te van a contar lo que quieras. Si tú le dices a tus hijos, mañana te veo, a lo mejor mañana ya no te lo dice. Muy bonito. O se retrae. Entonces, si tú te abres, das la capacidad de que vengan. Sí. El otro día, no me acuerdo con qué invitado o invitada lo estaba hablando del sueldo de los políticos. Y yo le decía, yo creo que un buen político incluso cobra poco, porque yo creo que es que eres alcalde 24 horas y estás con la familia y pasa algo y tienes que salir pitando, y estás en la playa con tus hijos y pasa algo y tienes que salir pitando. Y yo he visto alcaldes a las 3 de la mañana en un incendio. O sea, eres alcalde siempre. Por eso yo creo que un alcalde que ejerza con responsabilidad, un político que ejerza con responsabilidad, que trabaje con responsabilidad, debería cobrar por lo que cobra o incluso más. Porque ¿qué valor le pones tú a tu tiempo 24 horas? O sea, no es 8 horas, no vas al ayuntamiento y a las 2 dejas de ser alcalde, o a las 3 dejas de ser alcalde. Yo sinceramente no sé si es porque no soy ambicioso y porque no he tenido ninguna necesidad de cobrar más. Yo siempre me he sentido bien retribuido. Yo creo que estoy bien retribuido, teniendo en cuenta además cómo está la sociedad, cuáles son los salarios que tiene la sociedad en este momento, que es a la gente a la que me debo. Independientemente de que digan, oye, podrías ganar más, siempre no, podrías ganar más en la vida privada dedicándole el mismo tiempo, ¿no? Que es lo que de alguna forma vienes a exponer, Héctor. Yo, en ese debate que se puede tener y se puede decir si sí o si no, y habrá opiniones para todos los gustos, y no le preguntes al mileurista,
desgraciadamente, porque es para no preguntarle, yo siempre me he sentido bien retribuido, siempre. Ahora soy diputado y cobro como diputado, no cobro como alcalde, en la doble función, y cuando estaba como alcalde también. Al final, esto es si tienes más gastas más, ¿no? Y si tienes menos gastas menos, ¿no? Al final te adaptas a todo. Y yo no vine aquí para hacerme rico, yo vine aquí para prestar un servicio, para que ese servicio, mientras lo presto, lógicamente, me dé para mantener una familia, y es lo que yo aspiro. Y he cumplido con eso de momento. He cumplido con eso de momento, y yo sí, es vocacional, he cumplido con eso, y yo tengo la suerte de decir, porque claro, se puede ver desde la perspectiva de que es una expectativa, que puede ser buena o mala. Se puede ver y decir, oye, mira, es que tus amigos de tu edad que han estudiado, yo tengo un amigo que ya tiene, un chalet y 4 apartamentos ya, con mi edad, bueno, un año menos, 41 años, farmacéutico. Ya los tiene. Y claro, si tú te comparas, te podría haber ido como él. Si tú te hubieras dedicado en un momento determinado a tu profesión privada. Pero que yo no me comparo con él. Es que yo estoy prestando un servicio en un momento determinado, y yo no aspiro a tener 4 apartamentos. Yo aspiro a que mi pueblo esté mejor. Es que es así. Parece, dicho así, parece incluso hasta falsa fanfarronería, ¿no? Pero lo estoy diciendo de verdad desde el corazón. Y si me hubiera hecho falta dinero, también lo hubiera dicho aquí, ¿no? Digo, mira, es verdad que no llego a fin de mes, porque las cosas están muy caras, ¿no? Pero sí llego a fin de mes, y me permite llegar a fin de mes la retribución que tengo. Como alcalde de Breña Alta, ¿cuáles dirías que son las principales fortalezas del municipio? Y también, ¿qué se debería de potenciar, o qué perspectivas o qué futuro ves en el municipio? Así, hablando un poquito en general de Breña Alta, ¿qué fortalezas tiene o qué debilidades también puede tener a día de hoy? ¿Cómo se podrían corregir? Así, a grosso modo. Yo, para empezar con las debilidades, las debilidades son estructurales casi todas. La primera es la falta de vivienda. Es una debilidad que creo que afecta a todos los municipios. Pues la erupción volcánica que ha tenido lugar en el valle lo ha agudizado en la isla de La Palma. Y otros factores que en un momento determinado, coyunturales, que han generado un problema estructural, como la vivienda vacacional, que en un momento determinado ha hecho una subida de precios, la falta de oferta de vivienda pública, que hace muchos años que no se hace en Canarias, también ha hecho que suban los precios. Quizás también la falta de garantías legales de los arrendadores, y hay que decirlo, no han tenido las garantías. Yo no hablo de inquiocupas ni de nada de eso, hablo de personas en este momento que necesitan una vivienda, no la pueden obtener, y a su vez arrendadores que para arrendar una vivienda te piden 30.000 garantías porque no tienen garantías suficientes y no se le han dado las garantías legales suficientes. Es un equilibrio que creo que es sentido común, ¿no? El arrendador ha trabajado mucho para tener una vivienda, y si tú quieres que la ponga en régimen de alquiler para vivienda, dale garantías para que así sea, para que el arrendatario lo tenga, porque a lo mejor es buena gente. Que no, a lo mejor el arrendador, ¿por qué tiene que ser necesariamente mala gente? Igual que el empresario, mala gente, no, puede ser buena gente. Piensa que puede ser, yo creo que lo es, ¿no? El arrendador y el empresario en muchos casos, ¿no? En casi todos los casos. Y además emprende para generar trabajo, pero siempre se penaliza de una parte o de otra, ¿no? O de un partido o de otro. A veces sale y dice, no, yo estoy con el empresario, y el trabajador, también buena gente, también tiene que tener sus derechos, y el otro es, yo estoy con el arrendatario, que en este momento lo está pasando fatal y no llega a fin de mes, digo. Y el arrendador que ha montado una casa, que ha destinado todos sus ahorros a montar una casa, y que encima, como buena gente, lo ha puesto, en vez de ponerlo en alquiler vacacional, lo ha puesto en régimen de alquiler de vivienda, no lo protegemos. Hay que protegerlo. Yo creo que esto al final es sentido común. Y en ese sentido es un problema que se ha generado, que está la vivienda inaccesible en régimen de alquiler y en régimen de adquisición de la misma. En este momento nosotros queremos ceder unos terrenos al gobierno de Canarias, que hemos comprado, que hemos adquirido en la zona cercana para que se ponga Alta Vida, con la intención de que al final se construya vivienda, y estoy trabajando para que se construya vivienda pública. Pero también tengo que decirles que hay muchísimas iniciativas privadas en este momento de vivienda. Hay una que ya va a empezar, una promoción que ya va a empezar en la zona de La Pasión, espero que sea así,
que también va a poner bastante vivienda en el mercado. Y espero que esa vivienda que se ponga en el mercado también haga una regularización de los precios, ¿no? Que eso es fundamental. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades de Breña Alta en este momento, que, como les digo, y creo que se ve, ¿no? Es un problema estructural. Bueno, y a nivel insular también, ¿no? Sí. Con la erupción volcánica, como también a nivel insular, pues es un problema también lo de la Sí, vivienda. correcto, sí. Yo creo que a nivel Bueno, incluso hasta nacional, europeo. En Lisboa están los alquileres a 1.800 euros, de media. Lisboa, Qué en barbaridad. Portugal. Eso Con es un salario español. Digamos, con un salario prohibitivo. Prohibitivo. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro problema, yo creo que está claro, que es la cesta de la compra, ¿no? La inflación. Nos hemos dado cuenta que todo venía de Ucrania, ¿no? O sea, la geopolítica ha hecho que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que hay una guerra en Ucrania, que está bien, que tenían el cereal sembrado, pero resulta que ahora, por culpa de Ucrania, todo ha subido, ¿no? El aluminio, el acero, demás, aranceles por un tubo. Bueno, al final todo se traduce en que paga el consumidor y la cesta de la compra está por las nubes. Problema estructural que también afecta en un momento determinado en Breña Alta y que genera un problema social. No podemos decir que el empleo en este momento sea un problema en Breña Alta, dado que los datos de empleo no son negativos. Nos gustaría el pleno empleo, lógicamente aspiramos al pleno empleo, pero no es un problema en este momento. Yo pondría otro problema en Breña Alta, que es las excesivas trabas burocráticas a la hora de desbloquear situaciones. Problemas con empresas en las obras, problemas de revisión de precios, y todo se eterniza en un momento determinado. Desbloquear modificaciones puntuales del planeamiento, todo se eterniza, y eso hace que el desarrollo vaya no al ritmo del AVE, sino al ritmo de una locomotora. Y yo creo que estamos en época de ir al ritmo del AVE. Fortalezas, muchísimas. La mayor fortaleza que tiene Breña Alta, y yo desde que me candidaté a la alcaldía de Breña Alta, es... ¿Qué fue, perdona? En 2011. 2011. Lo que pasa es que no entré de alcalde hasta 2015, estuve 4 años en la oposición. La mayor fortaleza de Breña Alta es dónde está situado, ¿no? Su geografía. Geoestratégicamente Breña Alta está bien colocado. Fortaleza, un municipio de servicio. Tienes el hospital, que genera unas sinergias brutales. Tienes en un momento determinado servicios como el destacamento de tráfico, que también se ha situado aquí. Tienes 3 zonas industriales en Breña Alta. Estás ordenando en este momento quizás la pastilla urbanística, yo creo que geoestratégicamente mejor colocada de la isla, que es el Aeropuerto Viejo, la zona del Aeropuerto Viejo. Que el terreno, perdón que interrumpa, Jonathan, otra vez. Sí. Claro, porque eran terrenos que en su momento ¿cómo se dice? Se expropiaron. Algunos de ellos. Y se han vuelto, pues, hace 2 o 3 años a devolver, ¿no? A sus propietarios. Sí, ¿no? se revirtieron, sí. Ese es ya hace algunos añitos más, hay 3 terrenos que son de propietarios privados, precisamente en diferentes metros, ¿no? En diferentes parcelas, diferentes metros de parcela, por el derecho de reversión, por el ejercicio del derecho de reversión, y el resto es del Ministerio de Defensa, que tenemos un convenio nosotros para gestionar un poco, pero con la limitación de gestionar, no tenemos la propiedad. Y en este momento Gestur está presentando una propuesta porque es un SUNSE, ¿no? Un suelo urbanizable estratégico, y la idea ahora mismo no ordenado, y la idea ahora mismo es proceder a esa ordenación, y esperamos que cuanto antes esté la ordenación, porque el hecho de que esté la ordenación ya hace el terreno atractivo. Una vez que tengamos esto, pues ya empiezan los planes de desarrollo, como el plan parcial que se debe hacer, la urbanización y demás, y hay muchas personas interesadas. Nosotros también estamos en la zona de la Grama, por ejemplo, por decirle, otra fortaleza. Tenemos una pastilla de terreno, ahora mismo está construyendo otro de los supermercados importantes en el mundo. Que tenemos, por lo menos, que está Lidl, al Mercadona, y en este momento está en construcción Aldi. En esta zona. Y ahora, algo, pero no sabes si era verdad o mentira. Sí, ¿En qué zona, Jonathan? Justamente al lado, entre Mercadona, está Mercadona, está Lidl, y Aldi estaría en la zona sur. Sí, estaría más hacia la zona sur, correcto.
y encima nosotros tenemos una pastilla que probablemente sacaremos a concurso, que esa pastilla la ganó el Ayuntamiento de Breña Alta en virtud de un convenio urbanístico, una permuta de un suelo comercial por un suelo social, ¿no? Y pasamos el suelo social para que se me entienda la urbanización, y el comercial lo pasamos abajo. Ganamos una pastilla en esa negociación, que vamos a sacar también a concurso y que seguramente se adjudicará a alguien, ¿no? Y urbanísticamente, salvo modificaciones que queremos hacer con carácter urgente, yo creo que Breña Alta permite en este momento pues hacer vivienda, porque el planeamiento lo tienes para hacer vivienda, tiene mucho suelo urbanizable, tiene mucho suelo urbano consolidado, tiene yo creo que Breña Alta tiene una zona comercial ahora, una zona comercial novedosa incluso, renovada, con la nueva zona renovada totalmente, con todos los servicios, muy potente, tiene un músculo comercial de pequeña y mediana empresa muy potente, situada no solo en el casco urbano, sino te vas a cualquiera de estas zonas industriales, industria blanda, donde se representa también la pequeña y mediana empresa, aparte de la que está situada en varios sitios del municipio, en la zona del Llanito, en la zona de Buenavista, la Concesión, que ya están habiendo otras actividades. Breña Alta tiene un corredor gastronómico envidiable, ¿no? Con Casa Omunda, con el Chinchal en un momento determinado, con la Graja, pues en su momento estuvo el Ingeniero, han estado más la Gatera, que ha estado también ahí representado, y en ese sentido yo creo que Breña Alta también tiene ese atractivo de gastronómico. Tenemos esa zona urbana del Parque de los Álamos. Yo creo que a todos los niveles, en todos los sectores económicos en este momento, y no solo económicos, sino sociales, Breña Alta está bien colocada. Se ha convertido en un municipio prestador históricamente de servicios sociosanitarios, un municipio prestador de servicios sociosanitarios que estamos de alguna forma codo con codo, llevamos muchísimos años con el Cabildo Insular de La Palma, con centro de mayores, centro de personas con discapacidad, independientemente de que tenemos que hacer más esfuerzos precisamente por la burocracia para dotarlos de más servicios, para que las personas que trabajen aquí de alguna forma vean cómo, por ejemplo, hay una baja o unas vacaciones y vengan, y esto lo comento a título de que hay cosas a mejorar, ¿no? Y bueno, el centro ocupacional, como se sabe, tenemos una empresa pública que va muy bien y ahora está muy bien, la destiladera Baltavida, que ahora está muy bien en este momento, toda la zona deportiva que tenemos, con todas las actividades deportivas y con todas las en este momento asociaciones y clubes deportivos. Volvemos a recuperar este año, por ejemplo, la lucha canaria, que nos preocupaba muchísimo durante muchos años, luego volvió, luego no estuvo el año anterior. Podría estar aquí hoy diciéndole muchísimas, además que lo hago con mucha pasión, fortalezas de Breña Alta, que queremos seguir, que sigan estando. Tenemos nuestro kilómetro de costa, casi kilómetros de costa en bajamar. Poca gente lo sabe, o poca gente... Hay mucha gente que piensa que las playas de Santa Cruz de la Palma... Mucha gente que lo piensa. Seguramente, y seguro que por la zona... yo creo que por la zona este no tanto, pero por la zona de aquí del oeste seguramente mucha gente lo pensará. Y en ese sentido, yo creo que Breña Alta es un municipio de oportunidades, y yo estoy utilizando un eslogan últimamente, si me lo permiten utilizar en este podcast, que queremos ser una oportunidad más para la isla de La Palma. Yo siempre digo que Breña Alta no quiere ser el mejor municipio, sino ser un municipio que con lo que tiene preste a La Palma lo que necesita. Y en ese sentido queremos ser oportunidad. A mí me llama un montón la atención, de hecho lo hemos comentado, pero no de estos días, lo llevamos comentando años, de qué ofrece Breña Alta para ser tan atractivo. Para mirar, llega Mercadona, Breña Alta, llega Lidl, el primero, Breña Alta, Aldi ahora, Breña Alta. Es como súper atractivo para todas estas empresas, que casi siempre su punto de entrada en la isla es Breña Alta. El Worten también, por ejemplo. El Worten está en la zona industrial, por ejemplo, y lo hemos hablado de... O sea, ¿qué lo hace tan atractivo? ¿Un plan urbanístico claro? Eso yo creo que desde luego es fundamental. La situación, que una combinación, tenga seguridad, yo puedo hacer aquí o no puedo hacer aquí. Yo creo que eso es fundamental. Correcto. Eso, la seguridad jurídica es fundamental, y eso te lo da el plan urbanístico, que lo tenemos aprobado desde el año 2010. No es fácil, es uno de los únicos planes urbanísticos novedosos que hay en Canarias. Digo, relativamente nuevo, ya tiene 15 años, ¿no? Pero relativamente nuevo.
Y luego también el hecho que comentaba antes, yo creo que es una zona, aparte es una zona que tiene capacidad de crecimiento por su orografía y por su extensión. También geoestratégicamente, como decía antes, ayuda muchísimo, ¿no? A 10 minutos del puerto, pues llevar los contenedores de Mercadona, de Lidl, de Aldi, de 10 minutos del puerto no es lo mismo que llevarlos a 40 minutos del puerto, ¿no? Juega mucho a favor en ese sentido juega mucho a favor, y yo siempre lo dije, digo, es que Breña Alta, además en un momento determinado dije que Breña Alta era un municipio tocado por la mano de Dios, ¿no? Porque desde la agricultura, desde la zona de medianía, que es que tiene una tierra fantástica, ¿no? Donde sin querer crecen las verduras y la lluvia horizontal, la panza de burro, la lluvia horizontal. Todo esto son cosas positivas y naturales que tiene Breña Alta. Luego lo demás es gestión, ¿no? Yo conseguí, hablando de la tierra, un inciso que no tiene nada que ver con esto. Sí. Yo conseguí, no que hicieran ningún agujero en Breña Alta, sino una finca de plátano que se iba a quitar para construir o algo así. Y vendían la tierra que tenía. Y es la que le puse a la finca. Y sí, esa tierra es bendita, ¿eh? Sí, es buena tierra. Sí, muy buena. El clima de aquí y la tierra de allí, tienes los plátanos perfectos. Muy bueno. Yo al principio desconfiaba, digo... Con el clima de allí no hubiera tenido tan digo, buena no sé suerte, cómo será esta tierra, no la conozco, no. Crecen por día. Bueno, desde luego que tiene Breña Alta, dado que es una isla muy pequeña, pero por lo que estabas comentando, por lo que comentas, desde luego que es muy completa. Es muy completa y yo creo que está muy bien gestionada. Y no porque estés tú aquí, pero vamos, yo creo que eso en el sentimiento colectivo de la isla se habla mucho. De hecho, todavía eres alcalde. Sí. ¿Qué papel juega la cultura, el deporte en el municipio? Porque antes comentaste la lucha canaria y demás, pero a nivel cultural, ¿cómo está Breña Alta? Bueno, nosotros ha sido una de nuestras grandes apuestas ha sido la cultura, ¿no? La gente dice las fiestas, no, la cultura. La cultura. Dentro de cuando se hace un acto festivo, cultural, o sea, cuando toca Cabritos Fritos en Breña Alta, que es además un grupo de Breña Alta, no es fiesta, es cultura, esa es nuestra cultura, esa es nuestra gente, bueno, a la mucha en su momento, pero es que cuando actúa o hay una obra de teatro en Breña Alta, es cultura, es nuestra cultura. Una romería, ¿hasta qué punto? La fiesta mexicana es un cruce de culturas y es poner en valor con otra cultura nuestra geocultura, que es importantísimo. Iván Gatón, que es un diplomático dominicano, siempre dice, ¿por qué todo el mundo va con gorras de béisbol y pantalones que llevan los jugadores de baloncesto y tenis de rapero? ¿Por qué? Por las películas, ¿no? Por el soft power que llaman, ¿no? El poder blando, que nos entra culturalmente por todos los sitios, ¿no? Por las películas. Si nosotros no apoyamos, no defendemos nuestra cultura en el municipio, nosotros defendemos nuestra cultura en todos los ámbitos, desde la literatura, desde los libros, desde los creadores de novelas que los tenemos en Breña Alta, últimamente, por ejemplo, Felipe, que presentó su última novela, desde ahí, pasando, porque en la COVID, por ejemplo, hicimos un plan de sostenibilidad cultural con espacios culturales estables y no dejamos de hacer ningún acto cultural en la COVID. De hecho, en el alumbrado de Navidad hicimos 3 actos culturales repartidos por el municipio y cerramos el municipio, o sea, el casco urbano de canto a canto. ¿Por qué? Porque la cultura también, además, hay muchísimas personas que están detrás de la cultura, muchísimas empresas que han apostado por la cultura como una herramienta de cohesión social y tenemos que mantenerla, y esa herramienta de cohesión social es fundamental. Sinceramente, o sea, además aquí tengo que nombrar a Patricia Yud, que es la concejal de Cultura y Fiestas. Yo creo que el salto cualitativo que ha habido en la cultura en Breña Alta en los últimos años ha sido para resaltar, ¿no? Si no para sacar pecho, sí para resaltar en todos los sentidos. Tenemos actos en la biblioteca pública cada 2x3. Hemos querido también apoyar voluntariado europeo. A nuestros jóvenes los hemos implicado también en los actos culturales a través del programa Embárriate. Para nosotros la cultura ha sido una de nuestras grandes propuestas de gobierno, sin olvidar los otros ámbitos, pero en la cultura sí es verdad que hemos tenido un esfuerzo
mayúsculo en un momento determinado. Yo decía, porque yo siempre lo digo, esto es algo que también me gustaría resaltar. Vamos a ver, ahora mismo hay un campus en Baltavida, en la piscina, y mi hija iba a ese campus, pero no debemos olvidar que Baltavida la hizo otro alcalde. Y hay que agradecerle, que es un tema que de alguna manera siempre se nos olvida, ¿no? Yo siempre he dicho que Breñalta ha gozado en determinados momentos de grandes responsables públicos y había que tener en un momento determinado mucha valentía para ser Baltavida. Es verdad que el campus pues nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado a nuestro grupo de gobierno y hemos ideado un campus, pero hemos ideado un campus con infraestructuras que hemos heredado. Y las herencias en política, que siempre lo digo, no se aceptan a beneficio de inventario, se aceptan pura y simplemente. A mí me parece ilógico del todo no reconocer cuando entramos en un sitio y dices, además, me parece que es tirarte piedras contra tu propio tejado y perder el crédito y la credibilidad. Si yo llego a Breñalta y cuando me presento digo, es que el alcalde no ha hecho nada, automáticamente me deben incapacitar, inhabilitar para ser alcalde. Bueno, usted es que no ve. Usted no ve, o que va a gestionar la nada. Usted tendrá que gestionar algo, ¿no? Y es que se hizo, y mucho en un momento determinado en Breñalta. Y yo siempre decía, digo, el municipio tiene muchas oportunidades, está bien, y en ese momento algo que decía yo, conjuntamente con otras medidas que proponía, era encender la luz. A Breñalta le hace falta encender la luz, y no me refiero a la luz de la Navidad, que por otro lado todo el mundo que también está, pero darle el interruptor, porque Breñalta estaba en infraestructuras cargadas, pero vacía. Me daba esa sensación, y una de mis propuestas era, aquí hay que encender la luz, aquí hay que revolucionar, a esto hay que darle vida. Y eso fue una de nuestras grandes propuestas que llevamos al final. Pero todo esto hay que conectarlo, lógicamente, con todo el trabajo que hicieron todos los antepasados que apostaron por una mejor Breñalta. Todos, cada uno en su momento, cada uno en lo suyo. Porque si no, no recibimos la Breñalta que tenemos hoy. Yo no hice la Breñalta que tenemos hoy. Y si dijera eso, también habría que tacharme o decirme que estoy incapacitado para ser alcalde en un momento determinado. Yo creo que esto es la conjunción de todo, y en ese sentido lo digo más que nada porque es encender la luz, es darle vida, es la parte cultural que hemos apostado en Breñalta. Breñalta es curioso porque es un municipio, yo lo veo como atípico políticamente, porque al igual lo que se lleva son ayuntamientos fragmentados, y Breñalta, tú hablas muchos años, tú ahora llevas muchos años con una mayoría muy sólida, es como un municipio muy, muy estable. Sí, se ha dado así. En su momento Blas entró por una moción de censura, pero Pancho también era un alcalde. Pancho no lo conocí. Pancho era un alcalde consolidado, director del colegio, ahora es hijo predilecto a título póstumo de nuestro municipio. Gabriel fue un alcalde también querido en un momento determinado, lo que pasa es que hizo la transición. Don Evelio, en la época del franquismo, fue un alcalde que estuvo un montón de años, e incluso se fue, creo que de servicio, y volvió. Pero en la época de democracia tienes razón, es decir, Breñalta como que ha hecho apuestas por liderazgos, ¿no? En un momento determinado, y ha ido diciendo, bueno, pues yo creo que el que debe llevar el timón del barco en un momento determinado durante este tiempo es esta persona, ¿no? O este equipo. Y en ese sentido sí es verdad que Breñalta ha tenido eso, ¿no? Ha ido, yo digo que de alguna forma es un pueblo, bueno, yo ¿qué voy a decir? ¿No? Yo es que me siento que es un pueblo que, yo no hablo de inteligencia, ¿no? Yo hablo de discretos, ¿no? Es vuelo discreto, ¿no? Y no porque yo sea el alcalde, sino porque tengo que exponer, y hay personas que no me votan, también son discretos, ¿vale? Quiero decir que el hecho, en un momento determinado, yo veo que el voto de Breñalta se reflexiona, se piensa, se mide, y no se dice, y se examina, y se hace crítica constructiva en un momento determinado por parte de la ciudadanía, y se exige. Breñalta es un pueblo muy exigente en todos los sentidos. Es un pueblo noble, exigente, comprometido y trabajador. Y se ve con este sistema mal no le ha ido, porque
yo creo que es de los que más crecen. O sea, un crecimiento. Breña Alta va como un tiro. Sí. Y ahora mismo es muy atractivo Breña Alta. Yo le digo, o sea, hay muchísimas personas y en este podcast lo sabrá. Yo no digo, sigo diciendo, yo no digo del túnel de la Cumbre para acá, en el valle no, porque seguramente están cómodos en esta zona y las personas que han decidido vivir aquí están cómodas en la zona del valle y por aquí. Pero del túnel de la Cumbre para allá, en este momento hay muchas personas que quieren vivir en Breña Alta, que Breña Alta sería sin duda un lugar ideal para residir y para vivir. ¿Destacarías un momento en tu etapa, bueno, todavía como alcalde, desde la primera vez que tomaste posesión o cargo de alcalde hasta ahora? ¿Hay algún momento que destacarías como un logro de equipo de gobierno, algo muy significativo? Quizás en la época del COVID, como estabas comentando antes. Bueno, mira, el COVID fue una buena gestión de equipo, ¿eh? El COVID trabajamos mucho en equipo, conseguimos muchas cosas en equipo. Es que de verdad que ha sido una vorágine muy importante en estos 10 años, porque el equipo ha trabajado y ha ido toda una y cada uno en lo suyo, incluso mezclándose concejalías. Es decir, no importa que hoy toque la Feria del Vino, no dice el de Obras, que la Feria del Vino no es mía, eso es de la Feria del Vino, el de Obras va y se implica. Porque además también hay concejalías, como sabes, transversales, pero no va y se implica, ¿no? Ni el de servicios sociales en un momento determinado, en un evento deportivo, y dice, no, esa es de la de deportes, ¿no? Yo creo que ahí ha estado también el éxito del equipo y de medir estas cosas en el equipo. Y han habido muchos momentos agridulces también, ¿no? Y medios amargos, y la COVID cuando nos salta, y además recuerda que la población más vulnerable eran los mayores y nos trinca teniendo la mayor parte de los centros sociosanitarios, el hospital radicado en nuestro municipio con lo que conllevaba, y en ese momento pues lógicamente de alguna forma salta, si cabe, una mochila de responsabilidad importante, y hubo un trabajo muy importante de todos los equipos, los EPI en los centros sociosanitarios, de proteger y blindar nuestros centros sociosanitarios por parte de todo el equipo, de comprar mascarillas y que nos llegaran, no nos creíamos y venían las mascarillas y pagábamos a posteriori en un momento determinado las mascarillas, de dotarnos de todo, recuerdas aquellas de las pantallas que teníamos que poner en el ayuntamiento, de sacar normas municipales en las competencias municipales a través de bandos que nos correspondía. Ahí me apoyó muchísimo el equipo técnico, la secretaria general. Yo creo que hubo un trabajo de equipo y al final, evidentemente, con pormenores y también con hechos luctuosos y desgraciados y dramáticos, pero intentamos capear el temporal. No me siento orgulloso, pero sí es verdad que hay que resaltar en ese momento el trabajo que hubo del equipo. Jonathan, Breña Alta, no hemos tocado, creo, a nivel turístico, ¿cómo crees que está actualmente Breña Alta a nivel turístico? Bueno, Breña Alta sabe que tiene dos museos, ¿no? El Museo del Puro y el Museo de las Cruces, que son dos infraestructuras turísticas, por decirle, a nivel de infraestructura. Nosotros estamos intentando hacer el Museo del Puro, ya tenemos un proyecto más versátil y más abierto y que tenga capacidad de atraer a todos los públicos. Sabes que el Museo del Puro en un momento determinado no puede atraer a todos los públicos porque es un Museo del Puro y con el tema del tabaco, por ejemplo, los niños del colegio no pueden ir. Entonces queremos transformarlo en un museo versátil sin olvidar el Puro y estamos trabajando en eso. Pronto presentaremos ese proyecto. Luego tiene un turismo silencioso, que es el turismo de los senderos. Y digo silencioso porque no hace ruido, en el sentido de que van caminando y que no te das cuenta, pero sí es verdad que unos u otros están gastando en el municipio. Tiene la sinergia que tiene con las bicicletas que se bajan del crucero, el Risco de la Concesión. Estamos trabajando, y creo que lo pudieron ver ustedes, en un proyecto básico también. Creo que es fundamental poner en valor el Mirador de la Concesión como proyecto turístico de importancia, incluso conectarlo de alguna manera con Santa Cruz de la Palma. Y no sé si decirlo, vía teleférico. Eso es lo que iba a preguntar, digo, ¿de qué manera, no? Vía teleférico sería yo creo que podría ser el teleférico de alguna forma con más sentido que pudiera haber en La Palma en este momento, es el del puerto que está Breña Alta, el Espigón, geográficamente está Breña Alta, pero pertenece a Santa Cruz. El Valle de la Luna también, ¿no? El Valle de la Luna es de Breña Alta, sí.
conectar el puerto de Santa Cruz de la Palma con el mirador de la Concepción. Lo que pasa es que tiene que ser una actuación compatible con ese futuro mirador, con lo que se vaya a hacer en el mirador y con los servicios que se vayan a dar en el mirador, porque es una zona sería una obra súper atractiva, espectacular, y es una obra súper atractiva en la isla de La Palma en un momento determinado. Es que yo creo que Luis Morera tenía un proyecto para... Sí. Y bueno, yo había visto algún que otro boceto, no sé si en alguna entrevista que había hecho él, pero vamos, de luego que él como artista tiene, bueno, yo lo considero que tiene muy buenas ideas, y como artista, pues a mí personalmente me gusta, pero sí que es verdad que un mirador allí, yo creo que todos los habitantes de La Palma, de alguna manera, los que somos residentes aquí o hemos vivido aquí siempre, hemos pensado de por qué no se hace un mirador en la zona de la Concepción, ¿verdad? ¿Crees que eso se puede llevar a cabo en el futuro? Yo creo que si conseguimos las perras en el presente, porque ahora mismo, solo para que sepamos, nosotros cuando encargamos el proyecto básico, nos encontramos, los únicos problemas que nos encontrábamos en un principio eran problemas urbanísticos. Está en zona SEC, en Red Natura 2000 y Monumento Natural. Entonces teníamos que hacer un proyecto que fuera compatible con todo esto y que salvara todos estos problemas. El único que no ha salvado de momento es lo de monumento natural en cuanto a las normas de conservación. Las normas de conservación, en un principio, cuando se hace el plan general en 2010, preguntan, oye, ¿qué normas de conservación le ponemos al mirador? Y dicen, ¿ustedes tienen un proyecto? No, pues de momento le ponemos estas, y cuando tenga un proyecto le ponemos otras. Pues hay que cambiar las normas de conservación para que la gente nos entienda. Y estamos intentando tener esa reunión para cambiar las normas de conservación. Si eso se consigue, lo siguiente es buscar las perras. O sea, esto es un proyecto básico, hacer el proyecto definitivo y buscar las perras. Se ha calculado más o menos que puede costar 3 millones de euros. Hablando de turismo, y esto es bastante controvertido, yo la verdad es que no me meto en si sería positivo. A ver, mi idea mía personal es que yo creo que La Palma necesita más infraestructuras hoteleras. Desconozco si son los mejores emplazamientos, lo digo por lo que se habla del Tamanca y de La Pavona. Desconozco si son los mejores emplazamientos o no, la verdad es que no tengo información técnica para eso. Bien, no sé. Eso es buena pregunta, Héctor, porque estamos precisamente ahora mismo con esto, ¿no? O sea, que en este debate, en la declaración de interés insular del campo de golf de La Pavona, que es un hecho, ¿no? Que es una declaración insular que le compete al Cabildo y que la ha hecho el Cabildo. Yo de alguna forma he invitado, pues no puedo hacer otra cosa, a buscar fórmulas que sean compatibles con la conservación del territorio. Y no solo con la conservación del territorio, sino con el aprovechamiento de los recursos del territorio. Ahora está muy de moda la huella de carbono. Sabemos que en un futuro, probablemente si tú te vienes en un avión de queroxeno tal, con tantos kilos de Noruega a La Palma, tienes que pagar en destino la huella de carbono que ha generado durante todo ese tiempo, o compensarla. A mí se me ocurre. Camas hacen falta. Es decir, me preguntan, ¿camas hacen falta? Camas hacen falta en La Palma. En eso estoy de acuerdo. Turística. Si me pregunta, ¿un campo de golf? Bueno, eso habría que irnos a criterios de sostenibilidad, habría que hacer un estudio más sosegado, más potente, más profundo. Pero si a mí me dices que, por ejemplo, en la zona de La Pavona, que de La Pavona hacia arriba, zona ganadera, en este momento no hay agua, y que me va a venir una iniciativa privada y me va a hacer un depósito de agua en un momento determinado, que va a compartir con el ganado y la agricultura de San Isidro, y que el ganado y la agricultura de San Isidro van a ser los productos que se van a vender en el hotel y que va a compensar la huella de carbono, es el hotel del futuro. Es el hotel del futuro. Lo que pasa es que hay que pensar las cosas, hablar las cosas, darle la vuelta a las cosas y poner ideas. Y eso es lo que yo de alguna forma estoy invitando. Es decir, hagan un hotel no del siglo XX, hagan un hotel del siglo XXI, camino del XXII. Es lo que hay que hacer en un momento determinado, porque dormir es una cama. Y como dice un amigo catalán, que siempre paga una pensión, es catalán, dice, yo cuando pago la luz es lo mismo. Sí, Jonathan, yo creo que para ir terminando, a mí me gustaría hacer 2 preguntas que no se queden ahí. Una de ellas es, ¿qué te gustaría lograr? Bueno, el equipo de gobierno, ¿no?, de Breña Alta, antes de que finalice este mandato, o incluso hasta tu etapa como alcalde, sea cuando
sea. Bueno, ahora tenemos un proyecto que me hace mucha ilusión, que estamos culminando, que es el nuevo mercado de la Villa, un mercado precisamente hablando de kilómetro cero, un mercado, y digo mercado, tenemos ahora mismo un agromercado, tenemos un mercado que donde van a estar todos los puestos, con carnicería, pescadería, donde queremos tener pura raza palmera y buscar la fórmula de que el ganadero de pura raza palmera pueda vender directamente a través de un carnicero en la carnicería, pescadería, donde tenemos un contrato que espero que se pueda ejecutar, un contrato administrativo con la Cofradía de Pescadores de las Nieves. Tenemos una zona de transformación de mieles y mojos, 9 cámaras, o sea, totalmente equipado a la última en un momento determinado, muchos puestos que se pueden reconfigurar, una sala gourmet y una zona de vinoteca, todo esto terminando en una plancha. La idea es, para que nos hagamos una idea, oye, cógeme las lechugas estas y hazme una ensalada. Déjame un chuletón de pura raza palmera y házmelo vuelta y vuelta en la plancha mientras me tomo un vinito o un trocito de queso palmero, o acompáñamelo de esto. Y este es el kilómetro cero. Nosotros aspiramos a lo máximo, que es que eso se produzca y que sea así, y lo vamos a abrir con esa ambición, porque en ese aspecto queremos ser ambiciosos, porque queremos terminar esa conexión del producto. Esperamos que funcione, y sobre todo lo que esperamos es que los agricultores, los ganaderos y los pescadores puedan tener su espacio en Breña Alta para vender su producto. Que por otro lado, y no solo en Breña Alta, sino bueno, en muchas localidades, municipios, ciudades, regiones, a día de hoy creo que eso que estás comentando es un punto seco y que hay que mojar, como estás comentando, con todas estas iniciativas y demás. Sí. Y una cosa que no quería que, bueno, es que me han preguntado muchas personas, ese punto de inflexión como alcalde, que bueno, que llegó un punto en el que decidiste como hacerte a un lado y no presentarte, creo, a las siguientes elecciones como alcalde. ¿Qué pasó, Jonathan? Pues pasó que en un momento determinado sentí necesariamente, y hay personas, yo como Eduardo Galeano, ¿no? Dice, no soy un intelectual, yo soy una persona que tengo barriga, que tengo sexo, tengo sentimientos, en un momento determinado estoy sometido a presión, y yo lo que soy es una persona con emociones y sentimientos, y no soy un intelectual. Si hubiera sido un intelectual lo hubiera reflexionado y hubiera medido en un momento determinado, pero sinceramente medité muchísimo la decisión, pensé en ese momento que era la decisión más madura que podía tomar, entendí, y yo creo que pequé de soberbio y tengo que decirlo, porque yo llegué a decir incluso que me voy a la Guardiola del Barça. ¿Que no pasa nada? Pues es soberbio, pero lo dije, digo, oye, mira, yo he llegado hasta aquí, he hecho lo que he hecho, no he tenido problemas, dejo el ayuntamiento con dinero en la caja, con proyectos totalmente novedosos. Aquí está lo que yo le dejo en herencia a Breña Alta, me voy a lo mío, me voy a dedicar a mi trabajo, a mi profesión y a mi familia. Fueron un cúmulo de circunstancias, me llevaron a eso, por diferentes cuestiones, por diferentes hechos que estaban ocurriendo en mi vida, y luego ocurre otro hecho en mi vida bastante extraordinario y bastante dramático para mí, y que también volvió a remover todas mis emociones, y entendí que a lo mejor no había escuchado lo suficiente, que había sido bastante soberbio, que no estaba a la altura de lo que el pueblo me había dado. Una frase que me metí en la cabeza, que digo, contra, qué fácil, ¿no? Pero me lo dijeron, esta frase me la dijo concretamente mi padre. Dice, oye, en 2011 era el momento para no presentarte, no en 2023, porque en 2011 no te conocían tanto, pero en 2023 has generado una expectativa, y una gran expectativa, y tú no puedes fallarle a la gente que te viene apoyando de 2011, porque usted es un hombre responsable y debe ser un hombre responsable. Esa frase después, claro, con retrospectiva digo, es que tiene razón, es que estoy yendo de sobrado, es que me voy de esto como, venga, yo me voy a dedicar a la abogacía, y en un momento determinado ya buscaré la fórmula de que haya una transición,
y estaré ahí. Yo siempre dije, voy a estar ahí para apoyar al pueblo en lo que yo pueda, para decirles aquellas cuestiones que durante estos 8 años yo ha tenido que ver con mis responsabilidades. Y finalmente no fue así, no solo no fue así, sino que me vuelvo a presentar, alcalde. También me presenté, como sabes, en la lista del Parlamento con Nieves Lady Barreto. Que creo que te he visto una vez en el avión. Pero bueno, sí, seguramente. Ahí incluso sí. Durante el vuelo estás trabajando, ¿no? Sí, con la tablet, no sé sí, qué. Exacto, siempre voy ahí con la tablet. Y luego también me toca, por responsabilidad, ser el comisionado insular de la FECAN y estar esta legislatura en la FECAN. Así que si no querías caldo, 3 tazas. Nombrabas antes las palabras de tu padre. Debe ser un orgullo enorme ver que tu hijo es alcalde y es alcalde con 10 concejales de 13. Sí, bueno, sí, yo creo que mi padre, sin orgullo, sí sentía satisfacción en un momento determinado. Además, mi padre era una persona que compartía con la gente, una persona de pueblo como yo, y conocía al pueblo bastante, y era bastante conocido en el pueblo. Y en ese sentido, yo creo que mi padre escuchaba, y yo creo que lo hubiera fallado a él y al pueblo. Y es lo que me estaba intentando decir, independientemente que él querría seguramente mi tranquilidad en un momento determinado, mi felicidad, mi vida autónoma, mi vida en familia, seguro que la quería también. Pero me estaba diciendo que nosotros no nos caracterizábamos por eso, que nosotros habíamos aprendido otras cosas, teníamos otros valores, y que yo me estaba viniendo arriba, un poco. Bueno, pues yo creo, Héctor, que bueno, y Jonathan, que con esta bonita reflexión, porque al fin y al cabo es una buena reflexión, pero bueno, despedir el podcast de hoy, pero como es habitual y antes de apagar todo, ¿no? Y de despedirnos y decir hasta otro día, como hacemos con todos los invitados, pues primeramente te vamos a regalar la taza del último pito, que es un detalle, bueno, si te quieres tomar un café, un té, lo que apetezca. Aquí la tienes, entonces el último pito. Muchísimas gracias. Bien merecida, yo creo, ¿eh? Yo voy a escribir ahí, pero ya les digo, estoy encantadísimo de estar aquí. Me he sentido muy cómodo con ustedes. Les auguro un gran futuro. Y también les digo que a nivel personal me he llevado una gran... Y yo ahora ya no tengo necesidad de hacer la pelota porque se acabaron las preguntas. Y ya tienes la taza. Y ya tengo la taza. Y en ese sentido, de verdad, muchas gracias porque ustedes hacen más isla, ¿no? Hacen, con todas las personas, hacen más isla, y el hecho de empoderar, no a nosotros que estamos para responder, pero a muchísimas personas que quieren hacer más isla, están colaborando con La Palma, y eso me agrada muchísimo verlo en personas que vienen, que no tienen ninguna necesidad y que se han dispuestos a esto, ¿no? Y en ese sentido me voy de aquí hoy muy contento. Pues yo creo que por nuestra parte es recíproco, y también, desde luego, que, bueno, yo pensaba de que eras buena persona, pero ahora lo ratifico, es buena persona. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Y el libro de revisitas, que lo llamamos así porque no sabemos cómo llamarlo, si ahora cuando apaguemos cámaras y demás, sí, desde luego, ¿te gustaría dejarme alguna cita o algo que luego se te ocurra, una firmita de la fecha de hoy? Sí, desde luego, lo hago ahora mismo. Vale, pues te doy el boli y ya voy a despedir el podcast de hoy. Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir, Jonathan. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, gracias, Héctor. Muchas gracias, John. Gracias. Pues nada, otro día más, otro podcast más, otro invitado más, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo. Gracias.